Otra vez hay problemas. Gracias por grabar, Xiomara. Vamos a... ¿Se ven grandes? ¿Está bien? No, profesora, igual se ve la presentación en pequeña. Ya, entonces voy a compartir toda la pantalla. A ver, gracias. Ya, entiendo que ahora sí, ¿no es cierto? Sí, no, sí, ahora sí, ahora sí. Genial, muchas gracias. Perfecto. Entonces, seguimos dentro de la misma unidad, pero ahora ya vamos a dejar de ver los procesos cognitivos para empezar a ver la dinámica social, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos, nos vinculamos socialmente y cómo hay algunos elementos culturales y de nuestra socialización, ¿no es cierto?, que también van a estar involucrados en luego estas decisiones, actos, procesos políticos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Hoy vamos a ver la representación del entorno y la cognición social, ¿no? Eh, entonces, bueno, la idea es ir pensando cómo la cultura, ¿no?, en general, y sus diferentes elementos influyen en cómo nos comportamos colectivamente y también individualmente. Perdón. Entonces, habíamos estado hablando de creencias y de actitudes, ¿no? Este planteamiento que vamos a hacer hoy recupera también estos elementos que ya hemos trabajado, ¿no es cierto? Y los organiza con otros elementos como son las normas y los valores, ¿no? Vamos a empezar a ver de manera general estos valores que luego vamos a verlos en mayor detalle la siguiente clase, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, dice, la cultura subjetiva está constituida por el conjunto de creencias y actitudes, normas y valores que orientan las conductas y que son compartidas por los miembros de un grupo o una nación. Es decir, todos como peruanos, como peruanas, en este caso, ¿no es cierto? Si podemos hablar de una cultura subjetiva peruana, luego podemos entrar a debatir sobre eso, ¿no es cierto? Compartimos un conjunto de creencias, ¿no?, sobre determinados elementos, habrá colectivos, grupos, ¿no es cierto?, hechos que tengan creencias más similares, ¿no?, más compartidas, y otras más heterogéneas, pero definitivamente hay un conjunto de creencias compartidas mayoritariamente, y por tanto una serie de actitudes, ¿no es cierto?, una serie de normas implícitas y explícitas, ¿no es cierto?, sociales, legales, etcétera, y unos valores que orientan nuestras conductas, ¿no?, y que son compartidas por este grupo de personas, de ciudadanos, ciudadanas, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un recordar, ¿no?, de la clase anterior, decíamos que las creencias, ¿no es cierto?, son asociaciones probabilísticas entre un objeto de conocimiento y un conjunto de atributos, de características, ¿no es cierto?, que nosotros les damos a partir de la experiencia, decíamos previamente, y que también tienen una carga emocional importante, ¿no?, y que nos permiten organizar, establecer a través de categorías cómo es y cómo se designa dicho objeto, ¿no es cierto? Dicho objeto no es objetivamente, digamos, sino que ha sido cualificado subjetivamente a partir de estas experiencias y de estas emociones que hemos venido teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Y a partir de eso, de estas creencias, se entienden las actitudes, ¿no?, que son asociaciones en la memoria entre el objeto antes referido, es decir, la creencia, la evaluación del mismo, que nos lleva a actuar de una manera determinada a partir de esta evaluación, ¿no?, de esta conceptualización subjetiva que hacemos a través de las creencias, ¿no? Eso ya lo teníamos más o menos conversado, creo que está claro. De todas maneras, si hubiera preguntas, reflexiones, siempre son bienvenidas, su participación siempre es esperada y bienvenida. Y luego están, ¿no?, estos elementos, digamos, nuevos que no habíamos abordado todavía, como son las normas, ¿no?, que son aquellas reglas, como decía yo, explícitas e implícitas, ¿no?,
y las expectativas que regulan las conductas, ¿no? Que también tienen que ver con las creencias y emociones deseables e indeseables para los miembros de la cultura, ¿no? Las normas son aquello que no está normado también, ¿no? Por ejemplo, todo lo políticamente correcto y lo esperado en nuestro proceso de socialización y en nuestra relación con los otros, ¿no? No hay ningún documento, ninguna ley, ¿no? Ningún reglamento quizás que lo establezca, pero tenemos internalizado una serie de acuerdos sociales que nos llevan a regular esta conducta, ¿no? Podemos pensar en algunos casos peruanos posteriormente, ¿no? Y los valores, ¿no? Que son entendidos como creencias centrales, ¿no? Referentes a estados deseables o modos de conducta, ¿no? Centrales porque además son bastante fijos, ¿no es cierto? Por eso dice que trascienden situaciones específicas, ¿no? Hablábamos la clase pasada de que las creencias, ¿no? Pueden irse cambiando a lo largo de la vida de acuerdo a las nuevas experiencias, de la nueva información que vamos recogiendo y que vamos incorporando a nuestro análisis, a nuestra vida, a nuestras relaciones, ¿no? Sin embargo, las creencias, los valores, ¿no es cierto?, son creencias fundamentales, centrales, mucho más rígidas, si queremos decir, ¿no es cierto?, que orientan nuestro accionar y nuestra relación con los otros. Hay varios estudios bien interesantes sobre valores hechos en el Perú, sobre todo por Yamamoto, ¿no? Que veremos más adelante, como digo, esta es una introducción al tema de valores, es más bien vamos a ver una mirada más general de esta cultura subjetiva y esos estilos dentro de la cultura, pero posteriormente veremos estos en detalle los valores propuestos por Schwartz y las investigaciones en el Perú a partir de ahí. Pero bueno, estos valores, ¿no?, guían la selección y evaluación de comportamientos, personas o eventos, ¿no es cierto?, porque son disposiciones que nos indican qué es lo esperable, ¿no?, qué es lo deseable, qué es lo correcto para participar, digamos, de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Y son ordenados según su importancia relativa con otros valores en una estructura estable, ¿no?, que establece cuáles son los prioritarios, ¿no? Ahí nos recuerda un poco a esta pirámide de Maslow, que también presenta una serie de elementos, ¿no es cierto?, ordenados según su importancia y que son medianamente estables también, aunque hemos visto que hay diferentes posturas, críticas y algunos elementos también que digamos que actualizando esas teorías se van incorporando, ¿no? Ok, Hofstede, ¿no?, es uno de los principales investigadores sobre la cultura y los valores en psicología social, ¿no? Y él define la cultura como un síndrome de valores subjetivos cuya programación compartida en la mente de un grupo de individuos establece la diferencia de un grupo con otro, ¿no? Allí podemos ahora en breve podemos discutir, ¿no?, si existe una cultura, si existen múltiples culturas, ¿no? ¿Cuál es el caso peruano? ¿Qué características tiene la cultura peruana? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, las características compartidas por un grupo de personas proveen los recursos necesarios para alcanzar metas individuales y colectivas, por lo que son formal o informalmente institucionalizadas, ¿no? Ya decíamos que estos valores o estas metas, estas creencias, características compartidas, ¿no?, son estructurantes y por eso tienen una jerarquía y una estabilidad que nos permite participar, organizarnos como sociedad, ¿no? Así, la institucionalización opera como un mecanismo de transmisión de los contenidos culturales a los nuevos miembros del grupo, garantizando su mantenimiento a través del tiempo, ¿no?, como decía. Y hay una serie de valores, ¿no es cierto?, o dimensiones, mejor dicho, de estos valores, que vamos a ver ahora en detalle y que luego analizaremos, ¿no?, cuál es el caso de la cultura peruana, ¿no? Estas dimensiones que voy a explicar en breve son la distancia de poder, el individualismo-colectivismo, la masculinidad-feminidad, la evitación de la incertidumbre y la orientación a largo plazo, ¿no? Pero antes de pasar a eso, ¿no?, quiero volver a esta definición de cultura,
como síndrome de valores subjetivos cuya programación compartida en la mente de un grupo de individuos establece la diferencia de un grupo con otro, ¿no? Y quería ahí preguntar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre nuestra realidad, ¿no? Sobre nuestro país? ¿Existe una cultura con un síndrome de valores subjetivos? ¿Existen múltiples culturas? ¿Qué valores, ¿no es cierto?, subjetivos se les ocurre que tenemos como nación, ¿no es cierto?, como colectivo, y que compartimos y regulan nuestro comportamiento. ¿Se les ocurre alguno? ¿Qué viene a su mente en este momento del diálogo? A ustedes les sale, acabo de volver a la pantalla y me sale como un subtítulo. ¿A ustedes también les salía? Hola. No, pero Profesora, yo no sé la pantalla, profesora. ajá. Okay. Que cuando yo lo desactivé, pero cuando yo hablaba, lo acabo de ver cuando al volver a la pantalla, porque antes veía el PPT, salía abajo un cuadrado como traduciendo al inglés mal lo que yo iba diciendo. Muy loco. Bueno, entonces, repito la pregunta, ¿no? ¿Creen que tenemos una cultura, múltiples culturas? ¿Cuáles creen que son esos valores, si es que si consideran que los tenemos, ¿no es cierto? Compartidos como peruanos, como colectivo. Alessandro, adelante. Sí, profesora. Por lo menos en el aspecto de cultura, yo pienso que si somos un país con diversas culturas, no solamente una predominante, sino que a lo largo y ancho hay muchas culturas y cada uno tiene sus propias creencias, sus propias culturas que están en algunos casos bien delimitadas y en otros casos no tanto, pero que sí tienen las características propias que tienen en su propio espacio geográfico. Y bueno, creo que eso es lo que podría comentar. Gracias, Alessandro. Que hay múltiples culturas, ¿no? Y en referencia a la mirada de valores, ¿no? ¿Habrá algunos valores compartidos por estas múltiples culturas o algunas nociones que sí nos unan culturalmente a pesar, perdón, de esta diversidad que tenemos? ¿Qué piensan los demás, las demás? Yamara, adelante. Sí, justamente sobre el tema de valores que creo que la mayoría de las culturas comparten dentro del Perú, se me hace este tema de, no sé exactamente cuál sería la palabra, pero este sentido de que las personas son muy amables o cercanas, que suelen ser muy cariñosas también, que, no sé, muchas veces, por ejemplo, saludamos de besito, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Pero saludábamos con un beso en la mejilla y así, o sea, somos muy propensas también al contacto, a diferencia de otras culturas de otros países que son más reservadas y que no tienden a realizarlo. Otro que se me ocurre, que no estoy segura si sería en todo Perú, pero creo que es bastante común, es el tema de la viveza, por así decirlo, que se celebra bastante como que la criollada o el salirte con la tuya, romper las reglas, buscar atajos, como que también eso creo que es algo que se puede repetir en todo el Perú.
Gracias, Xiomara. Muy, muy interesantes los dos ejemplos que pones, y de hecho sí, la criollada, ¿no es cierto? Es un valor peruano, definitivamente, ¿no? Es una característica deseable que la misma sociedad, ¿no es cierto?, promueve un poco informalmente, ¿no es cierto? Ahí tenemos este texto de Portocarrero, no sé si ya me he referido a él, ¿no? Eh, la transgresión como forma de goce en el mundo criollo, ¿no? En el que habla justamente de cómo la criollada, digamos, tiene un historial, ¿no? Que viene desde la colonia, ¿no? Que es una forma de alguna manera de igualarnos socialmente, ¿no? De sacarle la vuelta, si queremos, a estas injusticias, inequidades, ¿no es cierto?, que existen en el país desde muchísimo, muchísimo tiempo. Ya el otro día hablábamos que no solamente desde la colonia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo se instaura una nueva lógica, ¿no? Y un nuevo valor ahí también, una característica cultural, ¿no? Y esto que decías, esta característica de la cercanía, lo físico, ¿no? También me remite a una de las dimensiones que vamos a ver posteriormente de valores, ¿no? Que tiene que ver también con por un lado, características femeninas y masculinas de las culturas, pero también esta lógica individualista y colectivista, ¿no? Y cómo también el contacto físico es importante para nuestras culturas, cómo eso también se traduce en otras cuestiones, ¿no? Justamente el otro día, conversando con algunas amigas, que, bueno, creo que ya les había dado este ejemplo de esa amiga que vive fuera, ¿no? Y ha venido de visita, y se asombraba de las características particulares de cómo estamos viviendo y cuidándonos de la pandemia, aquí y cómo se cuidan en Canadá, ¿no? Y ella lo asociaba a también estas características, ¿no? Decía, los peruanos o quizás los latinos en general somos muy cercanos, muy físicos, ¿no? Y entonces hay muchos protocolos de distanciamiento social en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, el uso de doble mascarilla, eh, quizás se cuida más el tema de la distancia o se promueve más porque ella lo interpretaba así, me pareció interesante. Ella decía que, por ejemplo, en Canadá la gente generalmente en la calle, por ejemplo, no usa mascarillas, no se pide, ¿no? Y no se hace un énfasis tan importante en el distanciamiento, porque de por sí la gente mantiene ya cierta distancia entre ellos, ¿no? Entonces, como esas características también nos van marcando en múltiples aspectos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras características, qué valores, qué piensan de la cultura o las culturas peruanas? ¿Hay algún otro aporte, reflexión? Sí, Kevin. Profesora, buenos días, compañeros, compañeras. Eh, Quería aportar hablando que dentro de todas las características culturales que hay en el Perú, creo que la religión toma un papel fundamental en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú está muy marcada la religión cristiana y dentro de la religión cristiana, pues ha impartido valores culturales que podemos identificar a lo largo de todo del país, ¿no? Que posiblemente también pueda identificarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el hecho de ver las cosas como el bien, el mal, el hecho del mismo matrimonio, de las parejas, el respeto o el adulterio, así como también la injusticia y la justicia, como lo estaba comentando usted, profesora, y el hecho de estar acompañado o hacer por el prójimo lo que a nosotros nos gustaría que hagan por nosotros mismos, ¿no? Creo que hay bastantes particularidades de la religión que puede hacer una unificación de nosotros mismos. Si bien es cierto, hay bastantes particularidades, diferentes culturas que podemos ver a lo largo de las regiones que tiene el país, pero hay algunas cosas, algunos valores que pueden servir para identificarnos como unificación, ¿no? Como los peruanos. De repente puede también confundirse como esta sensación del patriotismo, ¿no? Eso quería aportar, profesora. Gracias.
Gracias, Kevin. ¿Y cuáles crees que serían esos valores compartidos, por ejemplo, esos centrales que a pesar de la diferencia podrían ser compartidos? Se te ocurren algunos? Ah, sí, yo creo que, por ejemplo, eh, el hecho de ver las cosas ah, que están bien o que están mal, ¿no? El hecho creo que, por ejemplo, mm, podría hacerse el de robar, ¿no? Creo que eso, el de robar, el de la justicia, también el mismo hecho del matrimonio, creo que está bien. Se ve bien que dentro de la cultura peruana el hombre tenga que, bueno, es tradicional, ¿no? De que pueda pedir la mano a su pareja. Creo que esos son valores compartidos también. Um, el valor también de ayudar a tu compañero, compañera, a tu prójimo, ¿no? Como lo menciona la Biblia. Y algunas cosas más, profesora, pues, no se me vienen a la cabeza. Gracias, Kevin. Ahí hay algunos elementos interesantes de lo que dices, ¿no? Por ejemplo, esta característica de la ayuda mutua, que también la vamos a ver un poco más adelante, ¿no es cierto? De alguna manera del bien común, es importante en la cultura peruana, ¿no? Sobre el matrimonio yo no diría tanto, los últimos datos que yo vi hace ya bastante tiempo, ¿no? Es que el número de matrimonios como tal es bastante bajo en el Perú, ¿no? Eso no quiere decir que la convivencia o la formación de familias, de parejas, no sea elevada, ¿no? Pero por múltiples razones, formal, legalmente o de manera religiosa, ¿no es cierto? No se constituyen tantas parejas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya ahí un valor de familia, ¿no es cierto? De amor, de pareja, de construir un proyecto conjunto más allá de la formalidad, la legalidad, ¿no es cierto? O la religión, según sea el caso en cada persona, ¿no? Ok, ¿alguien más quiere comentar? Sí, Alessandra. Sí, buenos días. Eh, yo, a ver, se me vienen a la mente ciertas características que no son exclusivas de los peruanos, pero también existen acá. Ciertas características donde suele resaltar el patriotismo, entre comillas, incluso rozando el chauvinismo, cuando se defiende algo tan propio en lo que el Perú entre comillas, es bueno o el mejor, como la comida peruana, y algo tan popular y querido como el fútbol, que es algo que marca bastante en el caso de Perú, obviamente otros países también, pero en el Perú también se nota y es evidente. Y se me vienen a la mente también dos ejemplos, uno real y otro ficticio, eh, relacionados también. En el caso del ejemplo real, pasó en las elecciones del 2016 donde había un candidato popular, que era Alfredo Barnechea, y se negó a comer un pan con chicharrón, o chicharrón. Y eso fue un impacto, ¿no? Notorio. Le llovieron las críticas solamente por no querer comer pan con chicharrón, por comer algo tan común como el chicharrón, que para varios peruanos es como que no, el es pituco, no le gusta comer lo que comen la mayoría de los peruanos, etcétera. Y el ejemplo ficticio es relacionado también con una película de comedia, creo que sí, o un sketch de comedia donde había un candidato también, entre comillas, el mejor, pero porque no le gustaba el fútbol, eh, bajó en las encuestas y perdió, ¿no? Y era un ejemplo similar en las mismas elecciones del 2016, en los cuales yo noto que es una característica, ambas son características que identifican bastante a la cultura peruana, tanto la comida como el fútbol.
Gracias, Alessandro. Sí, definitivamente el tema de la comida, ¿no? Y del orgullo por ese logro, digamos, ¿no? Ese reconocimiento, ese potencial que tenemos es bien importante, ¿no? Y luego lo otro a lo que refieres también me hace pensar en esta cultura que tenemos que es bastante conservadora, ¿no? Y cómo hay algunos valores, ¿no? Que priman desde esta lógica justamente conservadora, ¿no? Pensaba en el caso, a partir del caso este que decías de Barnechea, pensaba otra vez en el caso de Julio Guzmán, ¿no? Y cómo a partir de el descubrimiento, ¿no? De esta infidelidad, pero también de esta actitud de huida, ¿no es cierto?, que tuvo, ¿no? Ese valor, ¿no? Digamos, eh, fue, fue, eh, fue criticado, ¿no? Es decir, cómo a partir de esa acción, ¿no es cierto?, se evaluó que no tenía ciertos valores, ¿no es cierto?, colectivos importantes, ¿no? Y como, por ejemplo, esos valores de quizás de fidelidad, de honestidad, pero también vinculados a una lógica, como decía, bastante conservadora, ¿no? Priman frente a, por ejemplo, otros casos en los que vemos que hay robo, delito, corrupción, ¿no es cierto? Y que eso no es sancionado como este otro comportamiento, ¿no? En los que ambos pueden ser negativos, ¿no es cierto? Sin embargo, unos tienen un peso mayor, ¿no? Y eso también tiene que ver con nuestra evaluación y con nuestros valores, con lo políticamente correcto, ¿no? Y con las evaluaciones que hacemos de nuestros comportamientos civiles sociables, ¿no? Creo que los peruanos y las peruanas en general hay mucho doble discurso también, ¿no? Y muchas cosas que no nos permitimos, que no podemos tolerar, pero que sin embargo es una práctica cotidiana, ¿no? Y eso también me parece que es algo bien cultural, ¿no? Sandra. Buenos días, profesora, ¿me puede escuchar? Bien. Justamente sobre lo que usted tocó ahorita, que es el doble discurso, la otra vez vi una encuesta, no recuerdo exactamente de dónde es, estuve buscándola pero no la encuentro, creo que es de la Católica, en la que preguntaban a los peruanos cuáles creen que son los valores más preponderantes en el país y lo que respondieron fue que consideraban a los más importantes la creatividad, no, la honestidad y el respeto, y a los menos importantes la creatividad y el empeño. Pero lo que resulta curioso es que en realidad entre los valores más practicados está el empeño y la creatividad, ¿no? Lo que se supone que consideraban menos importantes, mientras que los que consideraban más importantes, que son la honestidad y el respeto, pues están entre los menos practicados. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el tema relacionado con la corrupción. Se critica mucho la corrupción, la deshonestidad, y sin embargo vemos pequeños actos de deshonestidad en esta cultura de viveza, ¿no? La criollada, como mencionó mi compañera anteriormente. Entonces, hay una dicotomía, digamos, entre lo que consideran que debería ser los valores más preponderantes y en realidad lo que practican, lo que me resulta bastante interesante. Gracias. Gracias, Sandra. Muy buen ejemplo, muy interesante. No había leído ese estudio, pero me hace sentido totalmente a partir de lo que tú dices, ¿no? Allí hay varios elementos, ¿no? Me hace pensar en estas definiciones de la ética, por ejemplo, ¿no? De esta definición de la ética y la moral, como como la ética pensada, ¿no? La reflexión, el ideal, ¿no? Y la ética actuada, ¿no? Lo que finalmente terminamos haciendo en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces ahí hay cierta disonancia cognitiva, ¿no? Entre lo que promovemos y lo que hacemos, ¿no? Y cómo también entonces esto, de alguna manera, aunque sea inconscientemente, puede repercutir en nuestra autoimagen, en nuestra autoestima, ¿no? Individual, pero también colectiva, ¿no? Porque si tú estás valorando, valga la redundancia, ¿no es cierto? Estos valores, perdón, ¿no? Que son la honestidad, por ejemplo, y sabemos, ¿no? Que somos un país que en los últimos años se ha evidenciado claramente
este gran problema de la corrupción, de la mentira, del engaño, de la manipulación, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir entonces de nosotros mismos, ¿no? Si este anhelo, esta expectativa, este valor deseado no lo tenemos, y por el contrario, como tú dices bien, ¿no? Estos valores que sí nos destacan, no solo a nivel nacional, sino creo que también internacional, se destaca la creatividad y el empeño peruano, ¿no? La capacidad de resiliencia, de seguir adelante, ¿no? De innovar, no es tan valorado, ¿no? Y bueno, sí, inevitablemente pensaba con esto que decías del valor de la honestidad, ¿no? No sé, en un momento hiciste referencia, no me acuerdo qué exactamente dijiste, ¿no? Pero me hizo acordar también de estos dobles discursos tan dolorosos, ¿no? Por ejemplo, pensar en los discursos del presidente Vizcarra, en los que creo que muchísimos peruanos en medio de la pandemia teníamos mucha esperanza, tranquilidad, ¿no? A pesar de todo, y luego ver cómo era una mentira tras otra, ¿no? Como tantos otros presidentes, ¿no? Pero para poner un ejemplo muy reciente, ¿no? Cómo se predica tanto, bueno, o el caso de la ex ministra de Salud también, ¿no? Que decía, yo seré la última en vacunarme, ¿no? Y sin embargo, sabemos que fue de las primeras, ¿no? Con todo el caso de la vacunación VIP, ¿no? Entonces ahí como también estos valores, estos dobles discursos repercuten, impactan en nuestra cultura subjetiva y en el mensaje que se va dando también a otras generaciones, ¿no? Claro, todo el mundo sale a decir qué mal, ¿no? Pero luego ves que toda esa gente que dijo qué mal y sancionó, luego hace lo mismo, ¿no? Entonces también otra vez, esta criollada, esta transgresión a la norma, y creo que hay una tensión que ahora podemos analizar con estas otras dimensiones de los valores, ¿no? Así que voy a compartir el PPT para seguir viendo los siguientes puntos que me parecen también importantes e interesantes para seguir discutiendo las características, estas dimensiones de valores o dimensiones culturales, ¿no es cierto?, del peruano, de la peruana, del país. Ok, ahí entiendo que están viendo en grande, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Gracias. ¿No? Entonces decíamos que había estas dimensiones, ¿no? A través de las cuales pueden ordenarse los valores dominantes de diferentes naciones o grupos, ¿no? Que estas dimensiones las comparten todas las naciones, ¿no es cierto? Todos los colectivos, y que son un continuo que no es excluyente, ¿no es cierto? No es o uno u otro, sino que uno de los polos tiende a primar, ¿no? Voy a ir explicando cada uno y luego quiero que vayamos pensando para debatir al final cómo vemos esta situación en el Perú, ¿ya? ¿Cómo nos autoidentificamos, ¿no? Perdón un momento. Entonces, esta primera dimensión de los valores es la distancia de poder o la distancia jerárquica, ¿no? Que plantea hasta qué punto los miembros menos poderosos de un grupo aceptan las desigualdades de poder, ¿no es cierto? ¿Qué tan acostumbrados, tolerantes, ¿no es cierto?, normalizada está esta desigualdad y cómo entonces los grupos, los colectivos reaccionamos ante ella, ¿no? Y aquí hay dos posturas, repito, no son excluyentes, ¿no es cierto? Muchas veces conviven, pero hay una tendencia hacia una u otra, ¿no? Por un lado está la jerarquía o la alta jerarquía, perdón, en la que el colectivo, ¿no es cierto?, la sociedad, la comunidad acepta y considera deseable que personas de alto estatus obtengan recompensas mayores y respeto únicamente por el hecho de tener este alto estatus, ¿no? Este alto estatus por un poder económico, por un poder político, ¿no es cierto?, o por otro tipo de poder, ¿no? También puede ser un poder asociado también a su origen, a sus características físicas, etcétera, ¿no? Entonces, cómo una sociedad tolera e incluso promueve, ¿no es cierto?, que estas personas de alto estatus tengan un trato mayor, mejores oportunidades, ¿no es cierto?, y ciertos privilegios,
Mientras que otras culturas, otros grupos, ¿no es cierto?, tienen una relación de baja jerarquía, es decir, que se busca, se promueve, ¿no es cierto?, y por tanto se sanciona lo contrario, socialmente, ¿no?, que haya relaciones interdependientes entre iguales, es decir, promueve una cultura de mayor cercanía, ¿no es cierto?, de menor desigualdad entre la misma cultura. No necesariamente existe, ¿no es cierto?, pueden ser culturas muy desiguales, pero esto, ¿no es cierto?, la misma cultura, la misma sociedad, el mismo grupo, lo ve como algo negativo a cambiar, ¿no es cierto?, y las conductas que promueven esta diferencia, entonces serán socialmente sancionables, ¿no es cierto?, cuestionables. Si algo no se entiende, por favor, o quieren hacer alguna reflexión, adelante, ¿no? Esta es la primera, la distancia de poder o la distancia jerárquica, que me parece muy interesante para pensar en el Perú. Yo tengo mi postura, luego ustedes me comentarán cuál es la suya, ¿no? Luego está esta tendencia, este continuo individualismo-colectivismo, ¿no?, que se refiere a la prioridad dada o a la persona o al grupo, ¿no? Hay culturas que promueven una conducta, un bienestar, un desarrollo desde una mirada mucho más centrada en el individuo, ¿no es cierto?, y otras que promueven una mirada centrada en el bien común, en el colectivo, en el progreso conjunto de un grupo o de una nación, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no?, hay dos modelos, ¿no?, por poner algunos ejemplos, ¿no?, en el individualismo, ¿no?, hay una promoción, ¿no?, de las conductas que llevan al éxito personal, ¿no es cierto?, y que también eso requiere un proceso de socialización importante, pero para garantizar el propio éxito, ¿no? Entonces, los contactos sociales, los vínculos sociales, ¿no es cierto?, serán importantes y por tanto habrá más relaciones, más vínculos, más contactos, ¿no es cierto?, pero menos profundos, quizás menos sinceras, menos intensas, ¿no es cierto? Y estas culturas, ¿no?, de manera general, ¿no es cierto?, podemos hablar, por ejemplo, un ejemplo muy claro de ello es Estados Unidos, ¿no? Me parece el ejemplo más claro de una cultura individualista, ¿no?, que toda la cultura promueve esta conducta. Eso no quiere decir, repito, que no haya otros grupos o otras tensiones, ¿no?, dentro que también promueven una cultura colectivista, pero prima este individualista. Igualmente, ¿no?, el colectivismo, ¿no?, en el que el bien común es el bien superior, ¿no es cierto?, más allá de que obviamente también cada uno busque su propio desarrollo, se piensa en el colectivo, ¿no? Entonces, las relaciones de deber con grupos adscritos, ¿no es cierto? Nosotros nos debemos a un grupo y tenemos un rol que cumplir en ese grupo, ¿no? Y el individuo muchas veces es sociable por deber y tiene pocas relaciones, pero estas relaciones suelen ser mucho más intensas, ¿no? Y aquí creo que el ejemplo más paradigmático, ¿no?, es el ejemplo de las culturas asiáticas, ¿no? Por ejemplo, la cultura china, ¿no?, o la cultura japonesa, ¿no?, que promueve una mirada del colectivo, ¿no?, del desarrollo comunitario importante, ¿no? Y también en el Perú también suele ser así. Podemos criticar, podemos decir sí, Mario, pero en algunas partes, en otras no. Ahora debatiremos, ¿no? Pero como a partir de justamente esta tendencia individualismo-colectivismo se desprenden también una serie de acciones, ¿no?, creencias, actitudes, estábamos diciendo, y decisiones también, ¿no? Perdón que no apague el micro, pero como estoy compartiendo toda la pantalla, es un poco largo para hacerlo. Ok, luego está esta otra característica, ¿no?, cultural, que hay culturas con características asignadas, ¿no es cierto?, más masculinas, asignadas a lo masculino y asignadas a lo femenino, ¿no es cierto? Esto, o sea, en conductas, como dice aquí, estereotípicas de género, ¿no es cierto?, y valores asociados a cada uno, ¿no? Recalquemos estereotípicas, ¿ya? En las que, por ejemplo, ¿no?, culturas con una mirada mucho más femenina, ¿no es cierto?,
promueven, alientan, ¿no es cierto?, el cuidado mutuo, ¿no es cierto?, la cercanía, mientras que culturas más masculinas, como vamos a ver ahora, hay un cuadro resumen más adelante, ¿no es cierto?, promueven más bien el logro, el éxito, ¿no es cierto?, la individualidad, tiene que ver justamente también, se relaciona esta mirada con lo masculino, yo diría, con las culturas individualistas, y lo femenino, ¿no?, en estos roles estereotípicos, repito, con una mirada mucho más colectiva del bien común y del cuidado mutuo, ¿no? También podemos hacer una crítica a esta dimensión o a esta tensión, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya había dicho, ¿no?, que el individualismo pone énfasis en los valores del grupo social al que se pertenece, perdón, el colectivismo, ¿no?, y que hay una explicación de las culturas o grupos a partir de estas dimensiones. Y aquí tenemos un gráfico que me parece esclarecedor, y también luego una tabla, ¿no? Entonces, el colectivismo, ¿no es cierto?, promueve evidentemente valores colectivistas, ¿no es cierto?, el alocentrismo, ¿no es cierto?, es decir, no es lo contrario al egoísmo, ¿no es cierto?, es el bien común delante del bien individual, ¿no es cierto?, entonces promueve una cooperación, igualdad, honestidad, ¿no es cierto?, e implica un autoconcepto, una autoimagen, una autoestima, ¿no es cierto?, y un bienestar basado en las normas del grupo, pero también en el desarrollo del grupo, ¿no es cierto? Por el contrario, ¿no es cierto?, en las culturas más individualistas, ¿no es cierto?, hay un idiocentrismo, ¿no es cierto?, hay una primacía de esta necesidad de logro individual, ¿no?, de éxito, ¿no?, se viene mucho la imagen de Estados Unidos, ¿no?, de poderse hacer a uno mismo solo desde abajo, ¿no es cierto?, esta búsqueda del éxito, a pesar de también de las características culturales y de que el sistema en muchos casos no colabora, ¿no es cierto? Entonces hay un esfuerzo importante también, ¿no? También hay una soledad, ¿no?, y una búsqueda de una vida cómoda, pero vida cómoda en el sentido también de ciertos privilegios, lujos, ¿no?, asociados también al éxito, ¿no? Implica el autoconcepto y bienestar basado en uno mismo, como ya iba diciendo, ¿no? Ok. Entonces, como decíamos, ya Triadis decía que estas tensiones, no solo el individualismo-colectivismo, sino todas, la distancia de poder, lo femenino y lo masculino, ¿no es cierto?, no son una dimensión bipolar, sino que todas las culturas tienen en alguna medida parte de las dos, pero hay una tendencia, una primacía, ¿no es cierto?, de uno de estos polos, ¿no es cierto? Ok. Luego, hay otros dos elementos importantes a tener en cuenta. Por un lado está la evitación de la incertidumbre, ¿no?, que se refiere como el grado en que la gente se siente amenazada por situaciones ambiguas que intenta evitar por medio de códigos y creencias estrictas, ¿no es cierto? Es decir, qué tanta necesidad de seguridad, ¿no es cierto?, tienen las culturas, ¿no es cierto?, y cómo, de alguna manera también, para tener esta mayor seguridad, pueden recurrir, entre otras cosas, ¿no es cierto?, a creencias firmes, ¿no? Y entonces eso asociado a una mirada bastante conservadora, bastante rígida. El otro día hablábamos de la capacidad de cambiar las creencias, ¿no es cierto? En culturas que evitan la incertidumbre, que buscan la certeza, entonces estas creencias, estos valores, estos códigos, ¿no es cierto?, serán mucho más fijos, más estables, justamente para reducir esta angustia, ¿no?, y poder funcionar adecuadamente, ¿no? Y aquí hay un pequeño gráfico, ¿no es cierto?, con algunos dilemas y ejemplos, ¿no es cierto?, de lo que iba diciendo, que resume un poco lo que iba diciendo, ¿no?, de la relación con la autoridad, la distancia de poder o el igualitarismo, ¿no?, la jerarquía, ¿no?, que ya lo había explicado, ¿no?, los conceptos de sí mismo, la relación de individuo-grupo y las diferencias hombre-mujer, pero relacionados con una característica cultural y estereotípica de género, ¿no?
Entonces, ya decía, ¿no? El individualismo-colectivismo es la prioridad dada a quién, y en lo masculino-femenino, ¿no? El énfasis en lo masculino es una mirada de la cultura dominante del éxito del dinero, ¿no es cierto? Y de lo femenino un énfasis en el cuidado, en la cooperación, en el bien común, ¿no? En la evitación de la incertidumbre, perdón, ¿no? También se ve que tiene que ver con esto que se dice antes, ¿no? Este dilema de enfrentar el conflicto, controlar la agresión, ¿no es cierto? Es decir, cómo nosotros a través de esta dimensión, ¿no? O por esta dimensión, buscamos una mayor seguridad y por tanto una menor confrontación, ¿no es cierto? Y un menor riesgo, ¿no? Que también es importante, ¿no? Ahí también lo dejo para pensar cuál sería el caso peruano, ¿no? Finalmente, esta dimensión de orientación a largo plazo, ¿no? Que se incluye posteriormente en las dimensiones dadas, ¿no? De poder, no, de valores, perdón, ¿no? Y que está representada por culturas que fomentan valores orientados hacia recompensas futuras, ¿no? Haciendo énfasis en la perseverancia y el ahorro versus una orientación a valorar el pasado y el presente, ¿no? En especial las tradiciones y el respeto a las mismas, así como el cumplimiento de las obligaciones sociales, ¿no? Entonces, son culturas que tienen una mirada del esfuerzo y del desarrollo, ¿no es cierto? No para conseguir un bien o un éxito en el presente, momentáneo, ¿no? Sino con una mirada justamente de construir algo, apostar por algo a futuro, ¿no es cierto? Y que aunque el camino sea largo, digamos, ¿no es cierto? Las actitudes, las acciones que se promuevan, ¿no es cierto? Fomentarán, perdón, esta perseverancia, perdón, yo estoy trabada, ¿no? Y este ahorro, ¿no es cierto? Pensando más en el futuro que en la cultura del momento, la inmediatez, o centrarse solamente en el pasado, ¿no? Y hasta aquí quería llegar yo a esto, ¿no? Después de que hemos visto todas estas dimensiones, ¿no? Voy a volver al cuadro para tenerlas presentes, seguirlo pensando conjuntamente, ¿no? ¿Qué podríamos decir de la cultura y de los valores peruanos, ¿no? De estas dimensiones, ¿no? ¿En qué hechos percibimos, ¿no? Cada una de estas dimensiones o de estas tensiones, ¿no? Ahí hay varios aspectos que analizar y varias tensiones, ¿no? Que yo he identificado, que si bien, como decíamos, no son polos excluyentes, ¿no es cierto? Podemos ver una primacía de ciertos valores, ¿no? Ciertas dimensiones de estos valores, pero que también entran en contradicción quizás con otros, ¿no? Vamos a ver cómo lo ven ustedes. Pero si dejo de compartir. Bueno, creo que igual ha quedado claro las dimensiones, ¿no? Si no las puedo ir nombrando. Pero quisiera escucharlos, quisiera saber qué piensan de estas dimensiones. No sé si vamos una por una o van comentando ustedes, ¿no? Recuerdo era la distancia de poder, ¿no es cierto? La jerarquía, por un lado, ¿no? Que tanto los colectivos aceptan las desigualdades o las promueven. El individualismo colectivismo, ¿no es cierto? Que prima el bien común o el bien individual. La masculinidad, feminidad, ¿no es cierto? Como estos roles también relacionados a esta mirada individualista o colectivista, ¿no? Más lo masculino centrado en el éxito, en el dinero, en lo inmediato también, ¿no? Y lo femenino centrado en el cuidado mutuo, ¿no es cierto? Y en la cooperación. Luego teníamos la habitación de la incertidumbre, ¿no es cierto? Que tanto tenemos rigidez, ¿no es cierto? Para evitar ciertas sorpresas, digamos, ¿no es cierto? Ciertas angustias que nos pueden generar situaciones ambiguas, inciertas, ¿no? Y finalmente la orientación a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven estas dimensiones en el caso peruano?
Xiomara, adelante. Sí, profesora. En el caso de la primera dimensión, la que está en torno a la jerarquía, yo consideraría que al menos por lo que he podido observar, hay un nivel bastante fuerte. Siento que muchas veces, especialmente las personas que suelen tener menos recursos, o sea, como que están en el último nivel de la jerarquía, suelen decir que ellos pertenecen ahí o que quienes están más arriba están ahí porque es su posición y que eso no puede cambiar. Como que hay un sentido de que es sentirse menos y que en realidad no les corresponde subir o como que si están ahí siempre se van a quedar ahí. Como que hay una situación. Y creo que incluso muchas veces eso también se refleja en la elección de a quienes consideramos como representantes políticos, porque muchas veces cuando sale alguien que tampoco pertenece a estos grupos más altos de poder, porque, o sea, una cuestión que se repite bastante es como que necesitamos personas muy, muy preparadas, pero muchas veces se entienden preparadas más que como que hayan tenido trayectoria política, con que hayan accedido a quizás estudios que son muy costosos como esas maestrías en otros países que no es de verdad accesible para todas las personas, sino que también hay un grupo élite, especialmente hace muchos años, que era más difícil poder acceder. Entonces, creo que justamente también ahí se refleja esa cuestión de la jerarquía, porque si hay alguien que intenta representar, se ve como que esa persona no es suficiente, esa persona no tiene estudios, por ejemplo, porque no ha podido acceder a ellos, o esa persona solamente se dedica a eso. Entonces, no creo que pueda estar. Tenemos que tener a alguien súper preparada y esa preparación, claro, requiere bastante dinero muchas veces. Entonces, se busca no tener a estas personas en representándolas porque esas sí son suficientes, a diferencia de personas que quizás sean más cercanas a, a quienes están en, como que en un nivel jerárquico. Y en el caso de la dimensión que hablaba del individualismo y el colectivismo, creo que en esta situación también prima un poco más el tema individual. O sea, siento que igual somos bastante cercanos y formamos bastantes relaciones entre nosotros, pero eso no significa que colaboren o se busque trabajar realmente eh, por un bien común o por una finalidad en común. O sea, efectivamente sí hay colectivos que están ahora trabajando y todo eso, pero no solo que sea tan común, porque, por ejemplo, también me acuerdo que usted mencionaba el tema de que en Estados Unidos está esa idea de regreso individual y todo eso, pero creo que no es muy distante de lo que pasa acá. Muchas veces también se tiene esa idea de que trabajando desde abajo se va a poder lograr todo, pero también se olvida ese factor de que se considera éxito como que lo que yo logre solamente en función a mí, como que sí puedo acceder a más cosas, pero no tanto quizás en función a una comunidad o a un grupo humano. No, no es algo que se priorice tanto, sino más bien en el tema individual, lo que a mí me interesa, lo que a mí me afecta. Y creo que ese punto también está relacionado a que como valor tengamos bastante el tema de la criollada, porque no nos da miedo si un grupo o el resto se puede dañar, si es que salimos con la nuestra, por así decirlo. Entonces, quería mencionar eso en el caso de las dos dimensiones. Eh, sobre el tema de la masculinidad y la feminidad, creo en sí que como se interpreta el éxito actualmente y cómo es que se busca como que vas a llegar a ser grande, suele ser una idea bastante masculina. De hecho, creo que el tema de la feminidad se ve como algo que no ha sido exitoso. Por ejemplo, y por eso muchas veces critican también como que a personas que no buscan eso, el tema de ser exitoso lo interpretan como tener cierto estatus o tener cierta cantidad de dinero y es algo mucho más inmediato, como que esa persona lo logró más rápido, esa persona pudo acceder a estas cuestiones más rápidos y ya no se ve tanto el tema de que esa persona se preocupa por el cuidado o estas cuestiones que responden más a la feminidad. Entonces creo que también que hay como que un aspecto más masculino al menos ahora.
Bacán, gracias, Xiomara. A ver, voy a guardar mis comentarios para después, para escuchar los de los demás. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Coinciden? ¿Tienen una mirada distinta? ¿Tienen una precisión que hacer? ¿Qué ejemplos también ven a partir de estas dimensiones en el Perú, ¿no? Alessandro. Sí, profesora. Por lo menos, sí estoy de acuerdo, pero creo que en el tema, la dimensión de entre individualista y colectivista, yo siento que ahí puede haber un poco de ambos, por el hecho de que siento de que sí hay, por decirlo así, una vista colectiva de querer un bien común, pero en ciertas comunidades bien delimitadas, en donde se reconocen como iguales entre ellos. Y siento que esto lo he visto en los escenarios donde, por ejemplo, se ve justamente ese tema de la criollada, pero justamente en beneficios de un grupo, no solo de una persona. Y donde solamente este grupo está justamente viendo por su bien colectivo, pero realmente es una colectividad nacional, sino una colectividad de tipo local. Eso creo que también podría ser. Am, Se me ocurren, por ejemplos, no sé, a temas de, por ejemplo, novelas peruanas donde hace varios años había grupos que simplemente velaban por su bien, en especial con el tema de comunidades o, por ejemplo, institutos extranjeros que no, por decirlo así, los identificaban como parte de su comunidad. Y bueno, eso es algo que podría mencionar, porque en lo demás estoy de acuerdo, tanto en la jerarquía como en lo de la calidad y feminidad, ya que ah, justamente somos un país conservador y justamente este conservadurismo tiene un enfoque muy masculino en varios de sus elementos. Eso sería todo. Gracias, Alessandro. Yo no entendí una parte que dijiste sobre como la pertenencia a la comunidad. Lo dijiste al medio, no entendí el ejemplo que estabas dando. Creo que hablabas de una comunidad en particular. Sí, no era de una comunidad en particular, pero sí creo que es como el hecho de que sí hay una colectividad, pero que esta sea de tipo más local, es decir, que el usuario se identifique con su entorno o con su grupo cercano local y que justamente sus acciones vayan más a beneficiar a esta colectividad local que que a una colectividad nacional principalmente. O sea, que creo que eso sí es un entorno muy difícil. Y ya también coincido en que también incluso ya en otros grupos está incluso más profundizado la dimensión individual, donde simplemente solamente se ve por él o ella misma. De acuerdo. Gracias, Alessandro. ¿Quién más? ¿Qué más consideran? ¿Están de acuerdo con lo dicho por Xiomara y Alessandro? ¿Tienen algún matiz, como lo señala Alessandro? También esta mirada que has introducido, Alessandro, entre lo local y lo nacional me parece interesante, ¿no? Ahí creo que pueden haber varios matices, varias diferencias respecto a estas dimensiones, ¿no? Bueno, si nadie más se anima a comentar, yo comento un poco, ¿no? Yo creo que ahí coincido en algunos puntos dichos por Xiomara y Alessandro, ¿no? Sí creo que hay una tensión importante entre lo colectivo y lo individual, ¿no? Creo que sí tenemos fuertes características colectivistas como país, ¿no? Más allá de que
individualmente, ¿no es cierto?, nos preocupemos por nuestro desarrollo y nuestro éxito profesional o personal, ¿no? Pero si pensamos en también cómo se ha ido formando este país, ¿no? Cómo ha sido el desarrollo, yo creo que han habido muchas movilizaciones comunitarias, ¿no? Mucha organización comunitaria, mucha participación, para hacer frente a la adversidad, ¿no? Y creo que esa es una característica cultural importante del país, ¿no? Es decir, si pensamos en todo el movimiento migratorio, por ejemplo, ¿no? Ya hablábamos el otro día sobre toda esta llegada de la migración interna a Lima y la construcción de la ciudad popular, ahí tenemos varios términos, ¿no? Desde Matos Mar a la actualidad, ¿no? Ha sido un movimiento colectivo, no es que cada persona ha ido individualmente, ¿no es cierto?, y ha conseguido su casa, que también podría ser, y obviamente también tiene que ver con motivaciones individuales, ¿no? Volvemos a temas pasados, como ya hemos visto, ¿no? La motivación. Pero la necesidad o la mirada del bien común también está, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, otra vez, el ejemplo de Villa El Salvador, ¿no? La autogestión, el diseño de Villa El Salvador, ¿no es cierto? Es un claro ejemplo de esta mirada colectivista, ¿no? ¿Qué otra mirada me parece colectivista claramente? Todo el tema de las rondas campesinas, por ejemplo, ¿no? Claro, también vemos una motivación de la seguridad personal, ¿no? Pero finalmente hay una organización colectiva que quiere asegurar el bien individual, pero también el bien común, ¿no? Por otro lado, ¿no? Todo el tema del vaso de leche, las ollas comunes, toda la activación que ha habido ahora en los barrios de las ollas, ¿no? Y la organización para salir y hacer frente a la pandemia, independientemente de las acciones individuales que ha hecho cada persona o cada familia, ¿no es cierto?, también tiene una característica bien particular que en otros países mucho más individualistas no se da. Y en todo caso no se da desde la sociedad civil, ¿no? Se da desde otros ámbitos, ¿no? Y así, ¿no? Por poner otros ejemplos. Bueno, un ejemplo muy común y con el que nos identifican en el mundo, por ejemplo, es la pollada, ¿no? Y cómo, para salir adelante uno, ¿no es cierto?, cuenta de alguna manera con el colectivo, con el barrio, con la familia, para apoyarse. Todos esos elementos me parecen a mí claramente colectivistas, entre otros, ¿no? Ahora, coincido también en que sobre todo en los últimos años, ¿no?, con este modelo neoliberal que tenemos, ¿no es cierto?, hay una primacía también, un empuje, una defensa, una promoción del éxito individual, ¿no? Y que también la gente ha tenido que recursearse, salir adelante, ser creativo, ¿no?, ser resiliente, como decíamos, y vérselas de alguna manera por sí solo. Pero como vemos, sin dejar de lado otras iniciativas colectivas, ¿no? También es cierto que cuando una persona, ¿no?, en el Perú le va bien, ¿no?, posteriormente trata de, como decimos cotidianamente, ¿no?, coloquialmente, jalarse a otros miembros de su comunidad, ¿no?, de su familia, ¿no es cierto?, buscando también este bien mayor, ¿no? Pero bueno, ahí también pueden entrar múltiples motivaciones. Entonces yo sí creo que la tendencia se inclina hacia lo colectivista, y también me parece importante esto que decía Alessandro de la diferencia entre lo local y lo nacional, ¿no? Es decir, mientras el nivel sea más macro, ¿no?, quizás los vínculos, ¿no es cierto?, la identificación, que vamos a ver también más adelante, ¿no?, con los otros, se va separando, ¿no? Y otro punto que me parecía bien interesante es de la jerarquía, ¿no? A mí me asombra mucho cómo en el Perú toleramos tanto esta desigualdad. E incluso la promovemos, ¿no? Un claro ejemplo es, bueno, también hay múltiples críticas, ¿no?, de esta no conciencia de clase, incluso a veces, ¿no? Si queremos usar ese término, como mucha gente, ¿no?, muchos trabajadores, incluso, bueno, la semana pasada, esta semana, ¿no?, con todo el tema del alza de los impuestos a las grandes ganancias, ¿no?, que es un tema normal en otros países. El otro día salía un meme, ¿no?, que decía, que tenía tres partes, no sé si vieron, es un
una historieta, era más bien, ¿no? Un cómic, un humor gráfico que decía, ¿no? Ricos del mundo, con un cartelito que decía, quiero que me cobren más impuestos, ¿no? Fondo Monetario Internacional o no sé qué otro organismo internacional, ¿no? Económico. Las personas ricas o los países ricos deben pagar más impuestos y luego los ricos peruanos, ¿no? Necesitamos pagar menos impuestos, ¿no? Pero como la misma gente, el mismo ciudadano, ciudadana, que no tiene esos ingresos, ¿no? Que se encuentra en condición incluso de pobreza, ¿no es cierto? Critica esas acciones, ¿no? Es decir, defiende esta necesidad o este poder de riqueza, ¿no? Esta ganancia de otros o sobreganancia, ¿no es cierto? Por el bien, sobre el bien común, ¿no? Eso me parece bien impactante. Igual cuando se hablan de derechos laborales, ¿no? Parece que todos los peruanos fuéramos dueños de grandes empresas, ¿no? Porque vamos incluso en desmedro de nuestros propios derechos, ¿no? Es como, no, ¿cómo vamos a hacer vamos a subir el sueldo mínimo? No puede ser, ¿no? Eso va a perjudicar a los grandes empresarios, ¿no? Y eso me parece que está dentro de una lógica de respetar y fomentar esta distancia, esta desigualdad, ¿no es cierto? Que me parece bien, no sé, sintomática, diría yo, ¿no? Preocupante. Esos dos elementos me parecía importante comentarlos, no sé si ahí, a partir de esto que estoy diciendo, o de lo que hemos visto antes y los comentarios de los compañeros, hay otros comentarios, debates, posiciones encontradas, por supuesto. Puedes decir, Manu, no estoy de acuerdo, yo pienso esto, y por esta razón, ¿no? O también las otras dimensiones que habíamos hablado, ¿no? El tema de la ambigüedad, el tema de la predicción a futuro, entre otros, ¿no? Sí, Alessandra, adelante. Sí, acerca del colectivismo y el individualismo, yo estoy de acuerdo con los ejemplos que menciono, pero yo opino que estas características colectivistas siempre se dan solo en grupos cercanos, ¿no? Tal vez en movilizaciones, ¿no? Eh, pero eh, solo momentáneos, ¿no? Por ejemplo, el caso de querer disolver el Congreso, o después a querer sacar a Manuel Merino, o hace tiempo también la marcha del no a Keiko, etcétera. Son movilizaciones, son colectivas, pero son momentáneas, fuertes, es verdad, fuertes, pero son momentáneas, no, y es una identificación no muy, mm, más allá, con ciertos motivos políticos, pero no tan propias, más difusas. Y en el caso de por ejemplo, las polladas o los vasos de leche, etcétera, es muy interesante, pero yo creo que son propias de ciertos grupos, como por ejemplo en un asentamiento humano que se haga un vaso de leche, etcétera. Y en el caso del individualismo, yo sí lo noto que se da en todos lados. En, en- no importa la clase social, no importa la condición económica, no importa eh, en el sector público, privado, etcétera. Yo lo noto en todos lados, incluso en la misma universidad. Eh, Siempre hay querer. Y es también por lo que mencionaron al inicio de la clase, las ganas de siempre querer salir bien parado, de que uno sea el más vivo, etcétera. Es algo, es algo muy propio de los pronos que, a ver, no, no quiero decirlo como se suele decir, pero el más vivo, ¿no? El más vivo siempre gana, y en eso yo noto también la característica más individual,
En este caso serían ambas, ¿no? Las que notan en el Perú, tanto el individualismo como el colectivismo, pero el colectivismo lo veo más en esto, en situaciones, solo en situaciones o momentáneo o en grupos más cerrados, ¿no? Más donde hay mayor convivencia, etcétera, más que en el individualismo que yo creo que resalta más por que se dan en todos los ámbitos. Esa es mi opinión. Genial, gracias, Alessandro. Me parece un punto muy valioso, ¿no? Me parece interesante esta diferenciación que haces de subgrupos, incluso podríamos decir subculturas, ¿no? Que conviven y también de estas cuestiones momentáneas. No lo había analizado desde esa perspectiva también, ¿no? Pero creo que es interesante tomarlo en cuenta, ¿no? Podría ser también. Yo igual creo que conviven ahí, pero sí reconozco que hay una tendencia, sobre todo últimamente, y quizás con esto que tú dices se clarifica si pensamos desde ese ángulo, ¿no? De una cuestión también de clase, de grupo, una tendencia individualista, ¿no? Acá. Me gusta que me contraargumenten, para tener diferentes miradas, ¿no? Nos ayuda, creo, a todos a pensar, a reflexionar. Acá. ¿Alguien más quiere compartir, comentar? Creo que no sé si es porque es viernes o que hoy están un poco menos participativos. Espero que el tema igual les haya parecido interesante. Igual cualquier sugerencia es siempre bienvenida. Entonces, si no hay más comentarios, dejamos la clase aquí por hoy. Continuamos me pierdo el miércoles, ¿no es cierto? El miércoles vamos a seguir viendo valores, vamos a seguir viendo la dimensión social, pero ya desde otra mirada y con algunos estudios aterrizados ya al Perú que vamos a poder comentar. Y también voy a dar las indicaciones sobre cómo va a ser la calificación, los trabajos, el parcial, etcétera, que creo que también a partir de eso, bueno, que creo que hay preguntas al respecto, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a ver en la clase del miércoles. Dicho eso, sí, una última cosa, perdón, un llamado a la conciencia. Cuídense mucho. Esta semana he escuchado de muchos casos de COVID y yo estoy realmente sorprendida de eso. No sé si estamos entrando ya a una tercera ola. Ojalá que no, pero de verdad he escuchado muchos casos últimamente, así que si pueden, extremen los cuidados suyos, de su familia, ¿no? Que bueno, la salud es importante y la verdad que ya hemos sufrido tanto en este año y medio que ojalá que no tengamos que seguir pasando por eso, ¿ya? Y nada, espero que estén bien, que pasen un buen fin de semana y nos vemos el miércoles.